La República Dominicana, desde su independencia alcanzada el 27 de febrero del año 1844, ha tenido 67 períodos gubernamentales y 54 presidentes. A lo largo de toda la historia, ninguna mujer ha sido elegida para este cargo en el país. Tuvo como primer gobierno la Junta Central Gubernativa, presidida por Francisco de Rosario Sánchez, quien pudiera ser considerado el primer jefe de Estado del país. Sin embargo, su mandato no cuenta como presidente porque aún no existía ese cargo. Además, cabe destacar que su gobierno solo duró 2 días. Luego se conformó la segunda Junta Central Gubernativa, la cual fue presidida por Tomás Bobadilla. Y finalmente asumió la Junta Pedro Santana Familia, quien fuera elegido presidente en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre del año 1844, estableciéndose como el primer presidente constitucional de la República Dominicana. El segundo presidente fue José Manuel Jiménez González, quien había nacido en Baracoa, Cuba, donde estaban exiliados sus padres. De él se dice que era un ferviente apasionado del gallerismo y que en ocasiones realizaba sus funciones correspondientes a la presidencia desde la gallera. El tercer presidente fue Buenaventura Báez, quien asumió el cargo en 5 ocasiones, superado en este renglón solo por el doctor Joaquín Balaguer, quien obtuvo esta distinción en 7 ocasiones. Otra vez tocó el turno a Pedro Santana y en su segunda gestión, en el año 1853, se crea el cargo de la vicepresidencia por primera vez en República Dominicana. El primero en ocupar el cargo de vicepresidente fue Manuel de Regla Mota, quien asumió la presidencia del país a la renuncia de Pedro Santana en el año 1856. En ese mismo año asume la presidencia por segunda vez Buenaventura Báez. Ocupó el cargo por 1 año y alrededor de 8 meses. Le siguió José Desiderio Valverde, en honor a quien se le dio nombre a la provincia Valverde. Su gobierno duró un poco más de 1 año. En el año 1858 llega la tercera y última gestión presidencial de Pedro Santana. En el año 1861 se produjo la anexión a España, que se prolongó hasta el año 1865. La historia registra que Pedro Santana fue quien propició la anexión a España. Una vez restaurada la independencia, llega el período conocido como la Segunda República. Asumió a la presidencia José Antonio Salcedo, quien había nacido en Madrid, España. Le sucedió en el poder Gaspar Polanco Borbón, el único presidente que no sabía leer ni escribir en la historia de República Dominicana. El año de 1865 en República Dominicana fue un año repleto de desórdenes, anarquía, caos y muchos conflictos internos. Ese año hubo 5 gobiernos, los cuales ninguno se pudo establecer por mucho tiempo. Los que ocuparon la presidencia ese año fueron Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Pedro Guillermo y otra vez Buenaventura Báez, quien volvió a la presidencia. Esta vez duró unos 6 meses en el cargo. Le siguió José María Cabral y Luna. Luego, en 1868, vuelve a ocupar el cargo Buenaventura Báez. Esta vez se mantuvo en el poder por casi 6 años. Le siguió en el poder Ignacio María González. En el año de 1876 llega el turno de Ulises Francisco Espaillat, considerado uno de los gobiernos mejor valorados del país.
En el año 1876, de noviembre a diciembre, pasaron 3 gobiernos de poca duración. Estos fueron Ignacio María González por 28 días, Marcos Antonio Cabral 16 días y Buenaventura Báez en su último mandato, que terminó en marzo de 1878. Entre los años 1878 y 1879 sucedieron 5 mandatos en ese breve periodo. Dicho periodo fue repartido entre Ignacio María González, Cesario Guillermo y Jacinto de Castro. Llega el turno del presidente número 28 de nuestra historia. Este fue Gregorio Luperón, quien gobernó desde el 7 de octubre del año 1879 hasta el 1 de septiembre del año 1880. Fue seguido por Fernando Arturo Meriño, que gobernó por un periodo de 2 años. El presidente número 30 fue Ulises Herous, también conocido como Lilis, quien también gobernó por un periodo de 2 años. Lo siguió Francisco Gregorio Villini, quien duró menos de 1 año en el mando. Luego llega a la presidencia Alejandro Wosk y Gil, cuyo periodo de gobierno duró algo menos de 2 años. El 6 de enero del año 1887 comienza la dictadura de Lilis, que se extendió por 12 años. Esta dictadura terminó cuando el dictador Ulises Herous fue asesinado en Moca el 26 de julio del año 1899. El siguiente en ocupar la presidencia fue Wenceslao Figuereo, quien fue derrocado 34 días después de asumir el poder por una sublevación militar encabezada por Horacio Vázquez, quien tomó el poder entre agosto y noviembre del año 1899. Luego, Horacio Vázquez convoca a elecciones y resultó ganador Juan Isidro Jiménez. El mandato de Jiménez terminó el 2 de mayo de 1902. Fue seguido por Horacio Vázquez, quien ocupó la presidencia desde el 26 de abril de 1902 hasta el 23 de marzo de 1903. Alejandro Wosk y Gil es quien asume a la presidencia el 23 de marzo de 1903 hasta el 24 de noviembre del mismo año. El 24 de noviembre del año 1903 asumió a la presidencia Carlos Felipe Morales Languasco, quien agotó un periodo de 2 años en la presidencia. Lo sucedió en el poder Ramón Arturo Cáceres Vázquez, mejor conocido como Mon Cáceres, quien fuera asesinado el 19 de noviembre del año 1911 en lo que hoy es el barrio Gascue de Santo Domingo. El siguiente en ocupar la presidencia fue Eladio Victoria, quien asumió el 5 de diciembre del año 1911 hasta el 30 de noviembre del año 1912. Siguió en el orden Monseñor Adolfo Alejandro Noel, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril del año 1913. Lo siguió José Bordas Bardés, quien agotó el periodo del 14 de abril de 1913 al 27 de agosto de 1914. Siguió el orden Ramón Báez Machado, quien agotó un corto periodo que inició el 28 de agosto del año 1914 y concluyó el 5 de diciembre de ese mismo año. Juan Isidro Jiménez fue el próximo a ocupar la presidencia desde el año 1914 hasta 1916. En el año 1916 ocurrió la primera intervención norteamericana, que se extendió hasta 1924. Fueron 8 años de ocupación norteamericana. El Congreso eligió a Francisco Enríquez y Carvajal, quien asumió el 31 de julio de 1916 al 29 de noviembre del mismo año. El plan Hughes Peinado pone fin a la ocupación norteamericana con Juan Bautista Vicini Burgos en el poder. El país comienza un nuevo periodo conocido como la Tercera República.
Al terminar la ocupación norteamericana, Horacio Vázquez asume la presidencia el 12 de julio de 1924 hasta el 28 de febrero del año 1930. Se vio obligado a abandonar el poder producto de las conspiraciones de Rafael Leónidas Trujillo, quien era jefe de las Fuerzas Armadas en la ocasión. Rafael Estrella Ureña toma la presidencia el 28 de febrero del año 1930 al 16 de agosto del año 1930, mientras se organizaban las elecciones que ganó Rafael Leónidas Trujillo. Es aquí donde comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un periodo de 30 años conocido en República Dominicana como la era de Trujillo. Pero el gobierno del jefe, como le llamaban a Trujillo, se había hecho muy impopular, tanto en el exterior como en el interior. Después que Trujillo ordenó la masacre de Perejil, una matanza masiva de haitianos en el año 1937, empezó a experimentar el rechazo y el desapruebo de los organismos internacionales de seguridad, que llegaron incluso a imponerle fuertes sanciones. Al empezar la década de los 40, Trujillo, tratando de suavizar las sanciones impuestas por los organismos internacionales y limpiar la imagen de su gobierno, empezó a utilizar lo que conocemos aquí como presidentes títeres. Estos, en el fondo, solo eran presidentes nominales, pues él encabezaba todos los actos importantes y tomaba todas las decisiones importantes. Para este propósito utilizó 4 presidentes títeres y el primero de ellos fue Jacinto Peinado. Le siguió en ese orden Manuel de Jesús Troncoso. Luego acudió a su hermano, el más querido de todos, Héctor Bienvenido Trujillo. Y por último, al doctor Joaquín Balaguer, quien ocupara la presidencia a la hora de su muerte, el 30 de mayo de 1961. Luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, Balaguer organizó un Consejo de Estado presidido por él. Fue destituido y expatriado y asumió el Consejo de Estado Rafael Filiberto Bonelli Fonder. Fonder organizó las elecciones de 1962, en la que resultó electo Juan Bosch. A los 7 meses de asumir la presidencia, el profesor Bosch fue derrocado por un golpe de Estado. Luego surgió una junta provisional que solo duró de un día para el otro, la cual presidía Víctor Elvi Viñas Román. En el año 1963 surge en el país una forma de gobierno llamado triunvirato, precedido en primera instancia por Emilio de los Santos y luego por Ronald Reagan Cabral, hasta el año 1965. También en ese año sucedió la segunda ocupación por tropas norteamericanas. De abril a septiembre del año 1965, el país se encontró dividido por 2 sectores que habían entrado en pugnas con ideologías e intereses diferentes. En medio de la ocupación norteamericana, cada facción había nombrado a su presidente. La facción denominada constitucionalista, que buscaba el retorno al poder del profesor Bosch, estaba precedida por José Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Y la facción denominada Gobierno de Reconstrucción Nacional estaba precedida por Pedro Bartolomé Benoit y Antonio Inver Barrera, respectivamente. Luego de intensas pugnas y negociaciones, se creó un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien se encargó de organizar las elecciones del año 1966, que finalmente ganó el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer gobernó hasta el año 1978. Este periodo es conocido en República Dominicana como los 12 años de Balaguer. Luego, Antonio Guzmán Fernández es elegido presidente en las elecciones celebradas en el año 1978. Guzmán se suicidó el 4 de julio del año 1982, días antes que culminara su periodo presidencial. Jacobo Magluta, quien era vicepresidente, asumió la presidencia
y se encargó de organizar las elecciones del año 1982, donde resultó electo Salvador Jorge Blanco. Gobernó periodo completo hasta el año 1986. Ese año hubo elecciones en el país y resultó electo Joaquín Balaguer. Esta vez gobernó por 10 años hasta 1996. Ese año se celebraron unas reñidas elecciones donde resultó ganador Leonel Fernández Reina. Luego las próximas elecciones fueron ganadas por Hipólito Mejía, quien gobernó hasta el 2004. En el año 2004 vuelve a ganar Leonel Fernández Reina, quien agotó 2 periodos desde el 2004 hasta el 2012. En el 2012 asume la presidencia Danilo Medina Sánchez, quien al igual que Leonel agotó 2 periodos presidenciales desde el 2012 hasta el 2020. Y finalmente llegamos al último presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien agotará su periodo presidencial este año 2024, el 16 de agosto. Díganme en los comentarios cuál será el próximo presidente que asumirá el poder en República Dominicana el 16 de agosto del presente año. Bye bye, nos vemos.